Estos son crímenes perfectos que fallaron solo por un único detalle. Todos sabemos que muchos criminales han sido detenidos gracias a sus ansias coleccionistas y de guardar recuerdos de sus crímenes. Pero Anthony García logró ir muchísimo más allá que el resto, y es que cuando mató a un hombre durante el robo de una licorería consiguió escapar sin dejar ningún rastro, pista, prueba ni grabación de cámaras de seguridad. Y es que su impunidad duraría 4 años hasta que un día fue detenido por las autoridades por llevar licencia de conducir caducada. A pesar de ello, la policía simplemente le hizo las fotos y los informes reglamentarios, le pusieron una multa y le dejaron ir. Y no fue hasta más tarde cuando un policía que estaba familiarizado con el caso, ya que fue en el momento de los sucesos, revisaría las fotografías y se sorprendería simplemente por un tatuaje que tenía Anthony en el pecho. Y es que el tatuaje que tenía en el centro del pecho describía perfectamente el atraco en la licorería. Y es que aparte de estar dibujada perfectamente la licorería con el cartel incluido, ponía Kills. Así que el ego de Anthony le llevó a prisión. Amor por los gatos. Y es que si tenéis gato o habéis estado en alguna casa que tengan gato, sabéis que los pelos de gato son muy pegajosos en la ropa. Este mismo pelo arruinaría la vida de David Hilder. David asesinó a su amigo y no dejó ningún rastro, hasta que los forenses consiguieron coger un pelo de la escena del crimen. Para su sorpresa, esto era un pelo de gato, siendo la primera vez en la historia que el ADN de un pelo de un gato consigue llevar a prisión a un criminal. Alfiler de la suerte. El asesinato de Susan Reitler y la desaparición de sus 2 hijos, Michael y Karen, de 10 y 11 años, conmocionó a Estados Unidos. Y es que el crimen habría quedado impune de no ser por una prueba irrefutable. Un pequeño detalle. Un alfiler verde con la letra P que la niña había adquirido durante un viaje y lo tenía siempre encima como un amuleto de suerte. El alfiler se encontraría bajo el asiento del coche de William S. Bradford Jr., el maestro de inglés de la escuela. Desgraciadamente no se logró dar con el paradero de los menores, pero gracias a este pequeño detalle se pudo llevar al criminal ante la justicia. Redes sociales. Cali, Colombia. 2 hombres se hacen pasar por visitantes de un cibercafé para después coger pistolas y asaltar el local. Ambos atracadores dieron un golpe bastante limpio, ya que no dejaron pruebas, huellas ni imágenes en la cámara de seguridad. Pero uno de los asaltantes, mientras hacía tiempo hasta que llegara la hora de la operación, ingresaría en su cuenta de Facebook olvidando cerrar la sesión. Y es que su página de Facebook estaba completada tan al detalle que incluso aparecía la dirección de su domicilio. Como veis, crímenes perfectos que se fastidiaron por una tontería. Predilección por accesorios de lujo. Años 20, Richard Loeb y Nathan Leopold. 2 jóvenes de alta sociedad mimados por el dinero de sus padres y aferrados a las ideas nihilistas de Nietzsche. Ambos sujetos decidirían desafiar a la sociedad, afirmando y demostrando que las leyes no tendrían ningún peso sobre ellos. Y lo hicieron de manera radical, matando a un joven. Y es que planearían el crimen durante 4 meses de forma minuciosa, acabando con que la mejor forma de ocultar el cadáver sería llevándolo a la tubería de desagüe que había cerca de las vías del ferrocarril. Y para no levantar sospechas, decidieron también enviar una carta falsa a la policía pidiendo un rescate a los padres del chico. A pesar de ello, estos 2 sujetos no contaron con que la corriente de la tubería del desagüe era más fuerte de lo que ellos creían. Evidentemente, a la mañana siguiente los trabajadores de la zona encontraron el cuerpo del chico fallecido. Y al personarse la policía en la escena del crimen, encontraron unas gafas, pero no unas cualquiera. Eran unas gafas muy caras para la época. Como es habitual, la policía en estos casos suele rastrear la venta de estos objetos y la lista de compradores. En este caso, al ser un objeto bastante caro, la lista de clientes tendría que ser bastante reducida. Finalmente averiguaron que esas gafas se habían vendido poquitas unidades en la zona y uno de los compradores era Nathan, el cual encima había comprado 2. Además de eso, como veis, la carta fue escrita con máquina de escribir. Y finalmente las sospechas fueron confirmadas gracias a un estudio de mecanografía que confirmaba que la carta había sido escrita por la máquina de escribir de Richard. Vanidad y videojuegos. A finales del siglo XX, un hacker llamado Max Butler cometió el mayor robo cibernético de tarjetas de crédito.
Y es que Max logró conectarse al sistema de American Express y robar más de 2 millones de juegos de datos de tarjetas bancarias. Pero no quedó ahí, ya que vendió esto a más delincuentes y ganó 86 millones de dólares. Al llegar a esta cantidad de dinero, decidió que ya podría vivir una vida tranquila y estable con su novia. Y así fue durante unos años hasta que su ex socio del crimen, Jonathan Yaronelas, cayó en las manos del FBI. Como suele pasar con este tipo de crímenes, los hackers y criminales cibernéticos no suelen dar datos y mucho menos imágenes que los identifique. Pero el ex socio recordó un dato bibliográfico de Max. Y es que Max le había contado que él era uno de los principales sospechosos en el robo del juego Half-Life 2. Y como era evidente, la policía tenía guardado el nombre y los datos de los dos sospechosos del robo del juego. Arrogancia y cartas. Susan Swartz, otro ejemplo de que nadie debería jactarse de sus logros en los crímenes. Y es que Susan un día recibiría un tiro en su casa, pero la policía no encontró ninguna pistas y ahí quedó el caso. Pero la foto de Susan formaría parte del experimento que llevarían a cabo las autoridades dentro de una prisión. Es algo muy raro y un poco macabro, inciso, pero ya veréis. Y es que el gobierno imprimiría una baraja de cartas con fotos, datos, número de teléfono y recompensa sobre crímenes sin resolver y víctimas de esos crímenes. A pesar de ello, esto dio resultados y el caso de Susan salió del punto de mira. Y es que resultaría que el asesino de Susan ya estaba en prisión por otros crímenes y, ante sus compañeros y el juego de cartas, se jactó de cómo había salido impune de ese crimen. Errores verbales. La imagen de la izquierda es Joey Martin y a la derecha encontramos a Alexander Baski. Y es que a veces una mirada nueva puede llegar a reabrir un caso e incluso resolverlo años después. Esto mismo ocurriría en el caso sin resolver del asesinato del pequeño Joey Martin. En 1996 el chico salió en secreto de su casa para encontrarse con sus amigos en el bosque para jugar un rato y estar ahí, pero nunca más regresó. Joey fue declarado como desaparecido, pero las búsquedas no dieron ningún resultado. Durante los interrogatorios, sus dos amigos afirmaron que él ni siquiera había ido al bosque, que se fue a pasear él solo por ahí. Evidentemente no había pruebas y les creyeron, hasta 10 años más tarde. Y es cuando un joven detective decidió releer el caso y se daría cuenta que en los informes de los testimonios de los dos chicos utilizaban muchísimo la palabra, bueno, más bien frase, todos nosotros. ¿Quién utilizaría esa expresión para referirse únicamente a dos personas? Gracias a esto hubo una reapertura de caso en 2008 y gracias a ello uno de los amigos confesó el crimen, siendo declarado culpable el segundo amigo poco más tarde. No quiero meterte miedo, pero vigila lo que dices y cómo lo dices. Un encuentro fatídico. 30 de abril de 1997. Stephanie tenía solo 3 días de nacida cuando una desconocida entró a la habitación del hospital, la secuestró mientras su madre dormía. Lo único que se sabía de la sospechosa es que había entrado vestida de enfermera. A pesar de las búsquedas insistentes tanto de la policía como de los padres, no lograron encontrar a la secuestradora. A pesar de ello, la joven pareja tuvo a otra niña, creció y la cambiaron de escuela. Fue ahí cuando se hizo amiga de una niña 4 años menor que ella. La niña, al hablarles de su amiga, vieron que coincidían las fechas con las de Stephanie y realizaron una prueba de ADN. Era su hija perdida.